Tenemos el día de hoy un invitado muy especial, él es historiador, Rolando Rojas, ha escrito varios libros, entre ellos, entre los muchos, eh, La República Imaginada. De este libro vamos a hablar un poquito el día de hoy. Bienvenido, Rolando. Hola Dante, muchas gracias por la invitación. Encantado para conversar sobre los temas que tú quieras. Bueno, esta parte del himno nacional, somos libres, y la proclama de la independencia, ¿no? El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Esto ha tenido más sentido para mí cuando leí tu libro La República Imaginada, porque la independencia como que nos vino sí o sí, ¿no? Las clases, las élites del Perú como que no querían la independencia, o me equivoco. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es esta República Imaginada, Rolando? Bueno, mira, cuando ocurre la independencia, en realidad hay sectores a favor y sectores en contra. Sectores que tenían privilegios del orden colonial y por lo tanto tenían interés en mantenerlo. Pero también había sectores más modernos, más preocupados por el desarrollo del país y también atentos a lo que estaba ocurriendo, porque nuestra independencia no ocurre sino como una suerte de ola de revoluciones en Hispanoamérica. Entonces, ese es el punto de partida de nuestra historia republicana, ¿no? Aparece como el esfuerzo de unos sectores contra otros y al mismo tiempo aparece una, como una independencia dentro de un proceso global de revoluciones liberales que rompen con España y fundan los estados-nación que hoy conocemos, que antes no existían. Un poco también la impresión que me queda es que cuando San Martín hizo la proclama, como que un buen sector de las élites del Perú como que no celebraron este discurso de independencia, ¿no? Como que les vino como el COVID ahora a un sector de la clase dominante peruana en ese tiempo. Sí, Dante, es cierto. Hay sectores que, de hecho, cuando San Martín cerca Lima, se van a retirar de Lima y se van a ir con la Serna, con el ejército realista de la Serna, que todavía estaba entero, se van a ir hacia el sur. Van a subir por Junín, van a ir a Ayacucho y van a estar en los Andes. Pero también hay que reconocer, Dante, que hay sectores que sí apoyan a San Martín, que sí quieren la independencia y que son los que están en el norte del país. Las primeras declaraciones de independencia no son en Lima, son en Trujillo, son en Piura, son en todas las ciudades y los pueblos de la antigua intendencia de Trujillo, que abarcaba enormes territorios, incluido Piura, La Libertad, lo que actualmente son estos departamentos. Rolando, brevemente, ¿cuál es la principal característica de esta república imaginada que tú logras encontrar en tu obra? La principal característica es que el Perú independiente nace con un conjunto de promesas. O sea, se hace una revolución, se hace un proceso, se ingresa a un periodo de guerras con ciertas banderas, ¿no? Prosperidad económica, o sea, hacer del país una sociedad próspera, la plata que se enviaba a España a enriquecer a la aristocracia española, ahora debía pues más bien regar la economía y hacerla florecer. Se nace también con la promesa de la libertad y la democracia, ¿no? Las autoridades y la sociedad colonial eran nombradas por la metrópoli, por el rey. Los peruanos entonces íbamos a elegir nuestros gobernantes y por lo tanto íbamos a ser dueños de nuestro destino. Y está también la promesa de la educación, ¿no? La promesa de ilustrar al pueblo. La educación había sido en el periodo colonial
un privilegio de muy poquitos. Durante la República debía ser más bien, se debía más bien universalizar la educación. Y por último, todo esto nos debería constituir como nación, nos debería constituir como una sociedad próspera, educada, con derechos políticos y cohesionada a partir del ejercicio de estos derechos, ¿no? Se hace la independencia y se instala la república, un modelo político que no había existido antes aquí. Por primera vez en esta parte del mundo se inicia la república con un conjunto de promesas que hasta ahorita están. Este tema de la prosperidad siempre está como que está cercano, pero cada vez que te acercas lo ves más lejos. ¿Cómo se inicia este sentimiento de parte de fe hacia la república, hacia la democracia? Sí, mira, es verdad, Dante, cuando se produce la independencia, el Perú se había desangrado económicamente, porque se habían anegado las minas, se había destruido la agricultura, las guerras habían acabado con muchos hombres, con mucha fuerza de trabajo. Pero llega luego en la segunda mitad del siglo XIX, vivimos una época de prosperidad, de crecimiento económico. En el Perú hemos tenido periodos de gran auge económico. En el Guano, luego en la República Aristocrática, luego en el periodo del 45 al 73, son periodos de crecimiento económico, ¿no? El problema, sobre todo en el siglo XIX y durante la República Aristocrática, es que esa riqueza que se generó se concentró muy arriba. La sociedad no estaba diseñada para que ese crecimiento económico se distribuyera abajo. Esto va cambiando, va cambiando en la segunda mitad del siglo XX. Y mira, mal que bien, el crecimiento económico del año 2000 hasta hace pocos años es un crecimiento económico que sí ha tenido cierta redistribución abajo. Podemos hablar luego sobre esto, pero las reformas que hizo Velasco, los cambios de la sociedad misma, migrando a las ciudades, luchando por la educación, las fue preparando para participar de ese crecimiento económico, porque el crecimiento económico de la era del Guano y de la República Aristocrática fue un crecimiento en el cual las clases populares no participaron, no se beneficiaron de ese crecimiento. Ya que has tocado el crecimiento, parte de nuestra historia, para ti como historiador a nivel personal, ¿quién ha sido el mejor o el peor de los presidentes que ha tenido el Perú, sea democrático o de facto? Dante, mira, de repente la palabra mejor presidente no es la apropiada, ¿no? Pero sí te puedo decir lo siguiente. En la historia republicana yo solo veo un esfuerzo de construcción de la nación, y me refiero a Velasco. Lo que hace Velasco, bueno, Velasco y un conjunto de actores políticos, ¿no? Militares, civiles, aparece por primera vez un proyecto de construcción de la nación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que antes de Velasco, la sociedad tendía a favorecer a un solo sector, hacendados, a empresarios, y así por el estilo. Era una sociedad oligárquica, ¿no? O sea, favorecía a muy pocos. Cuando llega Velasco, hace una serie de reformas sociales, económicas, culturales, y reorganiza la sociedad y la economía, de tal manera que el Estado ya no favorece a un sector tradicional, sino también a los sectores populares, a los sectores rurales. Les da la tierra a los campesinos que vivían una explotación increíble, otorga derechos laborales a los trabajadores, reconoce sindicatos, reconoce la organización de los propios trabajadores, lleva un proyecto importante de industrialización,
También favorece a los empresarios, hay que decirlo. En el periodo de Velasco, el empresariado que mayor beneficios tienen es el sector industrial. Claro, afecta también a otros sectores, ¿no? Como a los terratenientes, a los que controlaban las grandes propiedades. Afecta a a las compañías norteamericanas que dominaban la minería, que dominaban el petróleo. Entonces, lo que te quiero decir es que en ese periodo, por primera vez, el Estado se pone por encima de los grupos sociales y trata de gobernar para todos, trata de gobernar con un proyecto nacional, ¿no? Donde el conjunto de sectores sociales se vean más o menos representados. Claro, esto tiene una serie también de problemas y falla, ¿no? Pero yo lo veo así, como un intento serio de construir la nación. Es interesante lo que me dicen, ¿no? Y para mí, la izquierda en su momento, la izquierda marxista con todos sus vertientes, no confiaba mucho en Velasco, ¿no? Había un sector que decía que había venido a pagar la revolución, pero ya que tocaste a Velasco, te voy a preguntar por otro de los grandes pensadores del Perú, José Carlos Mariátegui. Algunos dicen hay que recordarlo con cariño, pero ya lo que propuso, los 7 ensayos ya están desfasados, eso ya ni siquiera se tiene que reimprimir ni leer porque ya pertenece al pasado, estamos en la época de la modernidad. Para ti como historiador, los 7 ensayos son generales, inclusive habla de la literatura y la educación, el problema de la tierra, un libro que yo sí recomiendo. Para ti como historiador, ¿los 7 ensayos todavía está vigente? ¿Qué estaría vigente de Mariátegui? O sea, mira, los 7 ensayos expresa un pensamiento profundo, global, de una figura excepcional. Mariátegui murió a los 35 años, 35, 36 años, y condensa la visión más profunda, original, que ha producido un peruano. Ahora, también es cierto que estamos hablando de un libro que dentro de poco va a cumplir 100 años, y hay cosas que Mariátegui no pudo ver, por lo tanto no pudo pensar sobre esas realidades. Por ejemplo, Mariátegui vivió en la época de la sociedad oligárquica, donde había una clase terrateniente y campesinos oprimidos. La época actual es una sociedad más bien de una economía informal, sin esa clase terrateniente que la sepultó Velasco. Entonces, claro, hay temas nuevos que aparecen, pero cuando uno lee a Mariátegui, resulta realmente inspirador los lineamientos generales, como él pensaba. Más que las ideas, que también son interesantes y muchas de ellas nos sirven, otras tal vez no tanto, pero es la forma de razonar que tenía Mariátegui, la que está expresada en el libro y la que en realidad para mí resulta inspirador. Cómo iba enfocando los problemas sociales, los problemas culturales, los problemas educacionales, e incluso lo que tú has mencionado, ¿no? Su análisis literario, porque su análisis literario no es hacer un análisis sobre qué le gustaba o no, sino más bien cómo la literatura expresaba los cambios que ocurrían en la nación, cómo a partir de la literatura ciertos escritores se imaginaban una nación más fuerte, una nación más cohesionada, más popular, una nación postoligárquica, ¿no? Yo sí recomendaría leer a Mariátegui. Ahora ya, el próximo año estamos cumpliendo 200 años de la proclama de la independencia. Algunos dicen que hay que celebrar, otros dicen que no hay mucho que celebrar. Lo cierto es que sí hay bastante que reflexionar y que conocer. ¿Qué recomendarías a las autoridades? Hay una comisión bicentenaria, pero no se está haciendo nada casi, ¿no? Gobiernos regionales, municipales tampoco. Tú como historiador y en este rol también que tienes de educador, pues estás en una universidad, tengo entendido, enseñando en conferencias, ¿qué sugerencias les darías al gobierno central con el tema del bicentenario? Mira, efectivamente, Dante, como señalas, en realidad hay muy poco que celebrar porque
la COVID, o sea, la pandemia nos ha demostrado muchos problemas que parecía que se estaban arreglando. Y además, la reacción que ha tenido Vizcarra, el gobierno, a mí me parece una visión muy mala porque está favoreciendo a ciertos sectores, está privilegiando la economía ante familias pobres que no pueden resolver sus problemas, eh, los que han sido contagiados no pueden afrontarlos solos y están siendo abandonados, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría poco que celebrar y no podemos celebrar cuando tenemos tantos muertos, tantos infectados y tantos problemas. No sé si me cabe a mí hacer una recomendación, pero yo sí creo que más bien es momento de reflexionar, o sea, de hacer una reflexión sobre el curso que ha tenido la nación, o sea, el lugar en el que estamos ahora, y tratar de imaginarnos como lo imaginó Mariátegui, como lo imaginó también otros pensadores, ¿no? Incluso Aya de la Torre, imaginarse un Perú distinto al actual, un Perú en el cual todos nos sintamos partes, nos sintamos reconocidos, nos sintamos representados en el Estado. Actualmente, desde mi punto de vista, este Estado está representando a los sectores tradicionales de la economía. Ha invertido 30.000 millones de soles en reactivar a las empresas, a los bancos, pero no hay un paquete de inversión similar para atender las necesidades de la gente pobre. Se está sacrificando a los pobres en nombre de la economía, y eso a mí no me parece lo más adecuado en un contexto en el cual deberíamos de pensar el bicentenario. La República de antes, como sistema político, se creó, como te lo comentaba, con varias promesas. O sea, se creó para la gente pobre, para las clases populares, sobre todo para ellos, para que ellos fueran integrados a un sistema político en el cual ellos tuvieran también participación. Y este Estado no está cumpliendo con esa promesa. Este Estado actual, Vizcarra, está traicionando las promesas de la República. Muy interesante lo que dices, y además con tu libro no solamente la República Imaginada, sino cómo matar a un presidente, que no lo has escrito pensando en Vizcarra, lo publicaste antes, este libro, y que le gusta mucho a los amigos venezolanos, siempre dicen este libro tiene que estar allá en Venezuela. ¿Estás escribiendo, planificando algo con vísperas al próximo año para el bicentenario, como historiador, como escritor? Sí, estoy escribiendo, no lo puedo decir todavía, pero sí puedo adelantar que estoy terminando un libro sobre Velasco y con mucho gusto luego te lo comentaré y será motivo para una nueva conversación. Bueno, es un reto, ¿no? Ahora en Velasco, para algunos sectores que no lo han conocido y que lo conocen más por terceros, por las críticas actuales que le hacen ciertos sectores, es el que dice, Ama logró todo, ¿no? En el Perú, ¿no? Todo estaba bien hasta que llegó Velasco y de ahí estamos tratando de arreglarlo. Hay ese sentimiento que le No, quieren imponer a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? eso es fácil, es una leyenda negra de ciertos sectores interesados. Mira, cuando Velasco llega al poder, la sociedad peruana era una sociedad oligárquica, terriblemente injusta, con un índice de analfabetismo, teníamos la peor economía del mundo, o sea, las haciendas de la sierra eran haciendas improductivas, no producían nada, los hacendados eran hacendados, vivíamos pues más o menos, mira, como decía Mariátegui, el Perú vivía como varias temporalidades. Teníamos, claro, un sector moderno que era pues
los hacendados del norte, ¿no? Los empresarios, los banqueros, pero una gran masa excluida de la vida económica y política. Hacendados que abusaban sexualmente de las hijas de los campesinos, que abusaban físicamente, que maltrataban físicamente a los campesinos, y cuando llega Velasco, él entiende que todo eso hay que cambiar y empieza a hacer las reformas. Como te decía, las reformas afectan y quienes se han sentido afectados por Velasco, luego han construido una leyenda negra, ¿no? Pero esa leyenda negra es falsa y responde en realidad a intereses, pues, de grupo. Entonces yo más bien, claro, yo lo que estoy escribiendo es un libro un poco contra esa leyenda, pero también criticando, porque también hubo problemas con Velasco, ¿no? Hubo problemas de libertad de opinión, la política económica bueno al final no funcionó bien. Es bueno que tengas esa actitud crítica. Para mí es un gusto, Rolando, tenerte en el programa a vísperas del 28 de julio. Rolando Rojas es un buen ejemplo de lo que es el Perú, lo conozco de años, un lector desde niño y con mucho esfuerzo, con mucha lucha, pero con muchos sueños en acción, has logrado estar donde estás ahora como uno de los intelectuales reconocidos, no solamente por las élites, sino por el pueblo. Tu libro es muy vendido, muy comentado, muy leídos, sobre todo, y voy a estar esperando con muchas ansias este libro de Velasco. Para los amigos de Villa El Salvador, Rolando Rojas es el hijo del primer secretario general de la COABES, Apolinario Rojas. Es toda una leyenda en Villa El Salvador y es uno de las personas que se ha forjado aquí. Villa El Salvador tiene una heroína nacional, tiene premios internacionales, tiene escritores e intelectuales también del primer nivel, y Rolando es una muestra de ello. Así, feliz 28, tu saludo de Fiestas Patrias, Rolando, para toda nuestra audiencia. Sí, Dante, para quienes no me conocen, bueno, yo a Dante lo conozco desde los 15 años, creo. Cuando era delgado, ¿no? Somos amigos desde esa época. No voy a decir el año, ¿no? Solo diré 15 años. Y nací, crecí, viví buena parte de mi vida en Villa El Salvador. Tengo ahí mi casa, mi mamá, mis hermanos. Y yo me identifico mucho con los problemas, con la historia de Villa El Salvador. Les mando un fuerte abrazo por este 28 de julio. No hay mucho que celebrar, pero sí un momento de reflexión, de pensar nuestra trayectoria republicana, ¿no? Muchas gracias, Dante, por la invitación, y cuando me convoquen, ahí estaré. Bueno, gracias, Rolando. Vamos a ir a la primera pausa comercial y retornamos con quién podría ser el primer candidato a la presidencia de la República desde Villa El Salvador. ¿Qué propone? ¿Por qué partido se presentaría? No se pierda la segunda parte de Reporte Informativo. Vamos a la pausa comercial.